Yo creo que nuestra economía está en una crisis de un doble carácter, una crisis estructural, de estancamiento, porque ha invertido poco, porque tiene un muy bajo nivel de exportaciones. Y estamos en una situación de gran fragilidad por la falta de reservas. De violar las reglas electorales. Y acá quiero hacer un énfasis que sale de la economía. Nuestro sistema electoral presupone limitaciones a los gastos. Sí. Pero esa regla implica que el presupuesto y el gobierno no puede abusar y tener un plan, digamos, urna. No lo puede tener. Y desgraciadamente nosotros vemos que luego del resultado electoral va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes, porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días. Maravilloso. No recuerdo que Luis Majula hablara de limosna, ni que Johnny Viale se pusiera nervioso, ni que nos hablaran de populismo. En ese momento el presidente Macri escuchó lo que dijo la gente. Exacto, ahí está, Luis, claro, es bien diferente lo que está pasando ahora, ¿no? No, lo de ahora no pasa por ahí. Ahora, ¿usted qué diría? ¿Qué es limosna? ¿Qué es populismo? ¿Qué es chavismo? No... Esto lo están haciendo porque están desesperados, porque no saben qué hacer. Esto es una limosnita. Miren que la gente no se olvida, ¿eh? La gente no se va a olvidar. Esto no es como lo que quiso hacer Macri. Esto es muy distinto. Claro. ¿Okay? No, ahora me quedó clarísimo. ¿Por qué no es que no vemos una cucaracha en el living? No vemos una vaca en el baño. Y eso fue el 2001. Ricardo era ministro. Y cuando vos veías, y también le preocupaba el tema fiscal, fíjate lo que le pasaba a la macro, a nosotros, a los industriales que teníamos que producir. En estos años de la convertibilidad, España, Italia, Francia, Alemania, ¿sabés cuánto devaluaron contra el dólar? Promedio 45-50%. ¿Sabe lo que nos pasó a nosotros, a los productores argentinos, en esa misma época? Nos revaluamos un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, productor de un bien de capital de Argentina, para venderle a Estados Unidos contra un alemán, partía 60% abajo en competitividad. ¿Sabes qué tasa promedio pagábamos nosotros contra el resto del mundo en convertibilidad? 50-60%. ¿Sabes cuánto era lo que la macroeconomía gastaba en giro de utilidades al exterior, intereses y dividendos? Nada más que en eso, el 50% de nuestras exportaciones. Ese era el riesgo país. Vos te dirés que un señor de afuera no mira esos números, pero algo que Ricardo trabaja mucho, que es el déficit fiscal. Y nos engañaban a todos. ¿Vos sabés cuál era el verdadero déficit fiscal de la década del 90? El sistema previsional, cuando le sacamos 43.000 millones de dólares al sector público para pasárselo al sector privado y le dejamos al sector público que se haga cargo. Fíjate esto, el déficit fiscal
era exactamente igual al déficit previsional. El déficit igual al fiscal. Acá, ¿sabe lo que hizo Ricardo López Murphy cuando asumió y ajustó? No es que le dijo a las FJP, hermano, esperen un poquito, hay una crisis grande, les doy un bono a 10 años. Se la agarró con los jubilados, que espero que algún día le tengamos un reconocimiento hacia ellos, y le sacó el 13% primero. Conclusión, ¿no veíamos esto? Yo le pregunto a Ricardo, lo va a decir, se acaba de decir Lombardi, todos vimos los números de Macri, ¿o no los vimos? Los vimos todos, ¿no? Déficit fiscal, un gobierno promercado que fue récord de fuga de capitales, no generó confianza en nadie, caída de la inversión. Entonces yo pregunto hoy, tengo derecho, díganme, ¿van a hacer lo mismo? A ver, primero, voy a tratar de mirar primero hacia el futuro. Yo digo, una parte clave del desarrollo de Argentina depende de las exportaciones, y las exportaciones en general récord de van a ser... exportaciones. Momentar esa regla de debate. Sí. Tengo gran respeto por vos. Entonces, la clave es el crecimiento de las exportaciones. Cuando yo era ministro, que fui por muy pocos días, pero lo fui, el déficit de la Argentina se produce por estos desequilibrios macroeconómicos. El club del retraso cambiario, el populismo del retraso cambiario, que lleva a los modelos en la Argentina a hacer imposible que exporten, que importamos todo, y todos siempre terminan explotando, todos. Y eso son lo que le gustaba a todo Cavallo, Martínez Dios, siempre fue así. Retraso cambiario, estabilidad aparente, populismo, porque en el retraso cambiario todos viajan a Miami, las casas valen $1 millón, hay una estabilidad aparente, y ¿cómo termina? Siempre de dos formas, mal o peor. Entonces yo le digo a Ricardo, primero, lo de las AFJP, los 43.000 millones se los sacaron, le faltaban al Estado, y vos lo podías saber, no agarrado a los jubilados. Segundo, ¿sabés que ese régimen cómo era? Te agarraban la plata al sector privado, te cobraba 30% de comisión en la mitad, y ¿sabes a quién se lo daba? A los títulos públicos que compraba. Quiere decir que armaste un negocio de unos tipos que se llevaron el 30% y la plata terminaba en el Estado. Una estafa, ¿está claro? Pero entonces, este desequilibrio macroeconómico, que parece que Ricardo no veía, para él el problema eran los jubilados, y no este desequilibrio, llegó a que llegue al gobierno, como él dice, se preparó 14 años y gobernó 14 días. Algo mal debe haber hecho, porque la política es política económica. Si yo aplico medidas que la política no la soporta, me equivoqué rápido. Pero Ricardo atacó lo que siempre atacan estos modelos para ajustar. La educación. Cavallo mandó lavar los platos a lo del CONICET. Martínez de O terminó con el sistema. Macri le sacó la plata al sistema científico-tecnológico. Y después dicen que el populismo es una fábrica de pobres. ¿El que hace los pobres? Son estas medidas que destruyen el futuro de la educación. Y Ricardo se tiene que acordar que su ajuste fue sobre la educación. Él creyó que estos desequilibrios monstruosos de 40.000 millones lo iba a arreglar sacándole 200 millones a la facultad, a la universidad. Acá tengo la lista de todo lo que él proponía. Ahora, esto que es tan obvio, Marcelo, cuando asumió López Murphy, que hizo una reunión en la bolsa, yo no fui, porque veía dónde iba. Y vos te acordás, vos tenés un programa los sábados a la mañana, esto se inauguró el sábado, y vos me cruzaste con Artana. Y Artana me decía si yo iba a ir. Dije, no voy a ir a escuchar eso. Y sucedió, te pido que veas el reportaje, todo lo que dijimos. Ahora, esto que yo digo, de no ver la vaca en un baño, ¿lo veo yo? No. Yo en el año 2001 fui invitado a Washington. Ahora le voy a regalar esto a Ricardo. Hablé ante el Fondo Monetario, ante el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos, y presentamos todos estos números. ¿Sabes en qué terminó eso? ¿Sabes qué dijeron los organismos internacionales? Debemos, esto es La Nación, no página 12, debemos hacer un mea culpa con la Argentina. Y no lo veían, porque creo que a Ricardo se le quemaron los libros. Hay una gran ventaja en este momento, que es que mi discurso está en YouTube.
lo pueden volver a escuchar. Yo también.